Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con este núcleo de planificación. Eh, Recordarán que en los encuentros anteriores hablamos del momento, de los 4 momentos de la planificación estratégica situacional de Carlos Matus. Comenzamos, solamente dijimos que desde un punto de vista pedagógico íbamos a seguir el orden planteado por el autor, pero que en la realidad eh, este orden se ve alterado, es situacional, digamos, hay determinadas situaciones y momentos donde prima los contenidos de un momento y en otro, y simultáneamente inclusive. Quiero decir, podemos estar gestionando algo y a su vez estar planificando otra cosa, y lo que estamos planificando tiene influencias sobre esto que estamos gestionando, y lo que gestionamos tiene influencias sobre la planificación de lo otro, con lo cual, digamos, son elementos teóricos que la idea es que sean incorporados para pensar en forma dinámica, en forma relacional y procesual, y no en forma secuencial, como dijimos en el encuentro anterior, ¿no? Por eso es que Matus elige la palabra momento para caracterizarlos, y no de etapas, ¿no? Como la etapa 1, etapa 2, etapa 3. En realidad, son momentos que predominan en determinada situación, pero que están simultáneamente en correspondencia con los otros, alterándose o potenciándose mutuamente, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista pedagógico dijimos que los íbamos a seguir en orden. Entonces vimos en un primer momento explicativo cómo incorporar algunos elementos teóricos y metodológicos para identificar problemas, jerarquizarlos. Ya sabemos que, digamos, el centro de la reflexión de Matus, de la planificación estratégica situacional, son los problemas. Un gestor de cualquier tipo de organizaciones, pero ni que hablar de las organizaciones sanitarias, un gestor, digo, trabaja con problemas. Ese es el insumo del trabajo de un gestor de una organización social, como son las organizaciones sanitarias, ¿no? Educativas también, ¿no? Trabajan con problemas. Y no hay que tener miedo a eso, digamos, y no hay que pensar que, uy, el día que no tenga más problemas va a estar todo bárbaro, porque en realidad el día que no tengan problemas, si están gestionando una organización, es porque está gestionando otro, digamos así, ¿no? O nadie. Eh, Porque gestionar bien es generar problemas también, ¿no? No solo es resolver problemas, al resolver problemas se generan otros problemas. Eh, y la cuestión es cómo le damos en ese marco de intercambio permanente de problemas un rumbo, una cierta direccionalidad al proyecto de transformación que queremos llevar a cabo, ¿no? Ese es el desafío. De esto estamos hablando. Recuerden también que en el momento explicativo dijimos algo que es muy importante. Depende mucho de cuáles son las características de los problemas que tengamos que afrontar. Si los problemas a afrontar son problemas simples, pocas variables, bien definidos, o sea, conocemos cómo se vinculan esas variables entre sí, conocemos cómo actuar sobre ellas, y encima de simples y bien definidos son problemas repetitivos, conocidos, que se presentan siempre del mismo modo, lo mejor que podemos hacer es planificación normativa, aquella planificación que criticamos. Es decir, prescribir lo que hay que hacer, dejarlo establecido, dejarlo estructurado, y que eso salga con fritas. Se hace eso ante ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar lugar, margen de tiempo y espacio en la agenda, en la cabeza, en el equipo, para pensar antes de actuar, reflexionar antes de actuar, respecto de los problemas que son complejos y mal definidos. O sea, complejos que implican intereses, que implican múltiples actores, que tienen derivaciones de diferente naturaleza, derivaciones de carácter cultural, de carácter político, de carácter institucional, etc. Estos problemas complejos, muy típicos en las organizaciones de salud, son los que concitan la atención del autor, y todo este desarrollo teórico que estamos planteando en estos 4 momentos están enfocados en estos problemas complejos y mal definidos, que Matus llama problemas cuasi estructurados. Entonces, no para cualquier problema vamos a hacer toda esta reflexión antes de actuar. ¿Está bien? Esta es una aclaración, ya sé que la había hecho, pero quería repetirlo para que retomemos la idea. Entonces, en el momento explicativo es el momento en que se identifican, jerarquizan, priorizan
los problemas a abordar, y allí aprendimos cuestiones metodológicas para cómo enunciarlos, para ser más potentes en la acción que se derive en el abordaje, ¿no? Ya vimos que el cómo enunciamos los problemas tiene traducción en la potencia con la que podemos abordarlos. Cómo enunciar los problemas, entonces, cómo describirlos, cómo monitorear su evolución en el tiempo, cómo analizar sus consecuencias, cómo identificar sus causas, las causas de las causas, y entre todas las causas del problema, aquellas causas críticas o, como dice el autor, nudos críticos. ¿Y por qué son nudos críticos? Porque son aquellas causas sobre las cuales vamos a enfocar la acción. Porque producto del análisis que hicimos, identificamos que son las causas donde conviene, digamos, atacar al problema. ¿Con qué lo vamos a atacar al problema? Con operaciones. ¿Qué son operaciones en términos de Matus, de Carlos Matus? Son un conjunto de acciones articuladas, vinculadas, con las cuales vamos a tratar de atacar las causas de los problemas para revertir sus consecuencias negativas, ¿no? Y que eso se exprese en el marcador del juego, en aquel concepto de vector descriptor del problema que ya vimos, que nos muestra el resultado del juego, ¿no? Cómo modificamos la expresión del problema. Todo esto lo vimos en el momento explicativo. Para este pensamiento antes de actuar, este cálculo, esta reflexión antes de actuar. En el momento normativo prescriptivo, lo que vimos es cómo diseñar operaciones, en términos del autor, operaciones, decía, para atacar las causas críticas de los problemas. Él le llama operaciones a un conjunto articulado de acciones, podemos decirlo así, para atacar esas causas. Lo que quería refrescar es que toda operación, toda intervención, toda acción enfocada en atacar la causa de un problema, en algún punto está reproduciendo una relación de recursos, productos y resultados, que lo vimos en el encuentro anterior. Para hacer cosas hacen falta recursos, eso que hacemos aplicando esos recursos es un producto, y ese producto lo intentamos realizar para lograr algo, que es a lo que estamos llamando ahora resultado, ¿no? Entonces, en el momento normativo prescriptivo que ya vimos, es el momento del diseño de las operaciones enfocadas en atacar las causas de los problemas para terminar revirtiendo sus consecuencias negativas. También analizamos que en ese mismo momento, analizamos que las operaciones estaban integradas por recursos de diferente tipo, recursos culturales, recursos conocimientos, recursos económicos, recursos organizativos, recursos políticos, etc. Y que a su vez, entonces, podíamos producir, valga la redundancia, productos de diferente naturaleza y conseguir resultados de diferente naturaleza. Podemos usar recursos económicos para producir un taller de capacitación, para producir un efecto cultural en la institución, por decir algo. Entonces, son los elementos que estuvimos analizando en ese momento normativo prescriptivo, pero como sabemos que la realidad no se comporta como nosotros queremos, también avanzamos un poquito la vez pasada en pensar, bueno, si las condiciones son estas, entonces las operaciones que proponemos hacer son las siguientes, pero si las condiciones cambian para peor, al menos tal cosa. Si las condiciones son mejores que las que preveíamos, entonces tal otra. Y esa reflexión es una lógica de escenarios de piso, escenario de techo, escenario medio, como para pensar alternativas, posibilidades y cómo nos acomodamos a las circunstancias que son siempre cambiantes, que siempre están de algún modo sorprendiéndonos. Porque en estos problemas complejos y mal definidos siempre se dan en un marco de incertidumbre, dado por muchas razones, pero entre las cuales hay que jerarquizar el hecho de que no jugamos solos. Cada vez que proponemos hacer algo, eso que proponemos hacer influencia
los deseos, los intereses, los valores de otras personas, que pueden jugar a favor, pueden jugar en contra, pueden ser indiferentes, y entonces siempre nos movemos en un cierto marco de incertidumbre. Nosotros podemos prescribir, hay que hacer esto, ese debe ser para nosotros, pero a ese debe ser hay que hacerlo posible. Entonces, ¿cómo hacer posible lo que queremos hacer? ¿Cómo analizar las condiciones de posibilidad para llevar a cabo eso que deseamos hacer? Este es el núcleo de lo que vamos a trabajar hoy en el momento estratégico. Cómo analizar las condiciones de posibilidad para viabilizar lo que queremos hacer. Antes de actuar, para tener una reflexión que nos permita tratar de predecir lo que se pueda, de prever lo que no se pueda predecir, e incluso de desarrollar capacidades de reacción rápida ante las sorpresas, ante las incertidumbres, que siempre en este tipo de problemas son importantes, son grandes, ¿no? Nunca nos movemos con una certeza de cómo se va a comportar ni el problema, ni los actores, ni la situación, ni las circunstancias, etc. Y después viene, en términos así pedagógicos, como decíamos, el momento táctico operacional, que es el momento concreto del hacer, de realizar concretamente lo que queríamos hacer, y también eso implicará ciertas incertidumbres y ciertas dificultades, a veces, que vamos a reflexionar en el próximo encuentro. ¿Está? Hoy nos vamos a enfocar entonces en el momento estratégico. Que es el momento de analizar la viabilidad de lo que proponemos hacer. Entonces, estrategia, ¿por qué necesitamos la palabra estratégica? Porque no vamos a ocuparnos solo de lo que es posible, vamos a tratar de hacer posible lo que queremos hacer, que no es lo mismo. Digamos, hay una diferencia entre lo que debe ser para nosotros y lo que puede ser. Pero nosotros queremos que sea posible lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo le construimos viabilidad? ¿Cómo analizamos la viabilidad de lo que queremos hacer para poder llevarlo adelante con mayor eficacia, con mayor probabilidad de éxito, podemos decir? Entonces, el análisis estratégico trata de responder estas dos preguntas sobre las que voy a ir volviendo a lo largo de esta exposición, que es las operaciones que proponemos, ¿no?, que constituyen nuestro plan de acción. Esas operaciones que programamos para atacar las causas de los problemas. ¿Son viables hoy? Si las queremos poner en marcha ya, ¿tenemos alguna dificultad, alguna limitación, algún obstáculo, algún impedimento, o son totalmente viables? Es solo desear hacerlas y tenemos con qué, tenemos con quién, tenemos tiempo, tenemos todo. Entonces, ¿son viables las operaciones que estamos proponiendo? Ese debe ser que prescribimos, ¿son realizables en esta coyuntura actual, en este contexto en el que estamos? ¿Hay que modificar algo? No son viables, pero son necesarias. ¿Cómo le construimos viabilidad? ¿Cómo analizamos las condiciones de posibilidad para construirle viabilidad a aquellas operaciones necesarias, pero que juzgamos que no son del todo viables en esta coyuntura, con estas características? Esto es el núcleo duro de la reflexión que les propongo hoy. Voy a ir rápido porque hay mucho que quiero conversar. Por supuesto que esto tiene que ser acompañado de lectura, incluso hasta tal vez también de ir frenando el video y anotando algunas cosas, porque yo voy a ir rápido y no es la mejor condición pedagógica, digamos, para desarrollar esto. Algún día podremos estar en un aula, compartir esto de un modo más útil, pero ahora es lo que tenemos, y bueno, espero que se pueda seguir a pesar de estas dificultades. Este es un chiste que pueden ver allí el dibujito este hermoso de Quino, ¿no? Y dice, iba todo muy bien hasta que surgieron pequeñas discrepancias entre la comisión vecinal de la margen opuesta y el ingeniero. Y usted ya sabe qué carácter que tiene el ingeniero. Entonces, ¿esto qué intenta mostrarles? Intenta mostrarles que desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos, desde el punto de vista de la disponibilidad material, desde la disponibilidad
operativa, organizativa, desde el punto de vista del disponer de la tecnología necesaria, desde el punto de vista del tiempo necesario, esta operación era viable, digamos. El dibujo lo muestra. ¿Y por qué se tornó inviable? Se tornó inviable porque no surgieron dificultades con las cosas, surgieron dificultades entre los cosos, como dice el expresidente uruguayo, el Pepe Mujica. ¿Qué quiere decir esto? Que la viabilidad depende también, no solamente de la disponibilidad de los recursos, sino también de cómo juegan los actores que juegan en relación a ese problema, de qué posición asumen, de qué nivel de consenso tienen para viabilizar esas operaciones. Y aquí lo que ha surgido, claramente, por eso puse este dibujito, es una discrepancia entre los actores. No tiene que ver con una falta de disponibilidad de recursos, lo que inviabilizó esta operación puente, digamos, de hacer este puente entre estas dos márgenes. Entonces, esto era para destacar que uno de los aspectos que vamos a tener que analizar no son solo las operaciones que se quieren llevar a cabo, en este caso el puente, sino también los actores que están vinculados a la realización, a la concreción de esas operaciones. Entonces, porque como vimos en el dibujito, a veces lo que debe ser no puede ser. Entonces, ¿cómo lo hacemos posible? ¿Qué elementos teóricos podemos incorporar para analizar la viabilidad de lo que queremos hacer? De eso es de lo que estamos hablando. Puede haber obstáculos con los otros, como en este caso del puente, que recién vimos, que pueden ser conflictos de diferente naturaleza, pueden ser conflictos cognitivos, o sea, conocimientos diferentes sobre un mismo objeto, perspectivas diferentes sobre una misma cuestión, pueden ser conflictos de intereses, digamos, pueden ser conflictos intersubjetivos, interpersonales, que inviabilizan las cosas, aunque no haya estrictamente un conflicto de intereses o un conflicto cognitivo, hay un conflicto interpersonal. Yo con este no voy ni a la esquina. Entonces, bueno, estas relaciones entre los sujetos es algo que desde la planificación normativa se pierde de vista, porque como dijimos, se trataba prácticamente de un sujeto que planificaba un objeto, y en este tipo de planificación, en este tipo de problemas complejos, lo intersubjetivo, lo relacional, el juego de actores, cobra una relevancia importante, y ni que hablar si lo que estamos analizando es la viabilidad de las operaciones. Puede haber conflictos también con nosotros mismos, o sea que hay incapacidades nuestras de llevar adelante, aunque los otros no se opongan, y también puede haber inviabilidades de diferente naturaleza, de otro tipo, como inviabilidad de carácter político, no hay voluntad política de que esto se haga, de carácter cognitivo, no hay conocimiento suficiente para hacer esto, económicos, financieros, organizativos, etc. Las posibilidades de cosas que pueden inviabilizar las operaciones pueden ser de diferente naturaleza y conviene tener elementos para pensarlas. Entonces, la estrategia en sí, voy a ir mejorando la definición de este término, pero por ahora la estrategia es con qué elementos, con qué cuestiones teóricas podemos reflexionar esta exploración de lo posible, esta exploración de cómo construir o generar condiciones de posibilidad para que las operaciones propuestas sean viables, sean realizables. Los actores que juegan, nosotros y los otros, pueden tener en el juego, en este juego social eminentemente relacional, eminentemente intersubjetivo, pueden tener diferentes actitudes. ¿Se acuerdan que con Marcelo de la Serna estuvieron viendo aquello de aptitudes y actitudes, ¿no? Volvimos a eso, que era de Mario Testa. Entonces, aquí estamos hablando de actitudes posibles que pueden asumir los actores en la coyuntura en la que tienen que llevar a cabo las operaciones programadas. Una actitud posible es aceptar las restricciones, o sea, podríamos decir, ¿se acuerdan que hablamos de una diferencia entre lo que debe ser para nosotros y el puede ser? Bueno, acá el puede ser es el que manda. Se hace lo que es posible, nada más. Lo que no es posible no se hace. Entonces,
Dice Matus, hacer solo, la actitud esta de aceptar las restricciones es hacer solo lo que pasivamente es posible, sin forzar las condiciones. ¿No? Se hace lo que es posible, lo que no es posible no se hace. Acá esto nunca se hizo. ¿Y por qué? Y bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Ah, no, porque acá no se hizo. ¿No? Es aceptar esas condiciones y no querer modificarlas, ¿no? Lo posible manda sobre lo necesario. Pero queremos hacer otra cosa, necesitamos hacer otra cosa. Ah, no, no, acá no, eso nunca se hizo. La actitud esta es una actitud muy conservadora, muy poco transformadora, ¿no? Porque es de actores que se acomodan a las circunstancias y hacen solo lo pasivamente posible. Es como navegar a favor de la corriente, aunque la corriente te lleve a una catarata que te vas a estrolar, no importa, vos no ponés ninguna resistencia, no forzás ninguna condición de posibilidad de otra cosa. ¿Tá? Otra actitud es ignorar las restricciones. Esta es una actitud que algunos actores con mucho carácter de actitud crítica, esto puede ser un actor colectivo, ¿no? Con mucha actitud crítica y poca aptitud crítica, que para tomar aquellos conceptos de Testa que vieron con Marcelo, y los lleva a ignorar las restricciones. ¿Qué significa esto? Lo que dice ahí, emprender la aventura de lo imposible sin ningún cálculo de posibilidades, ni estrategia, ni construcción de viabilidad. Para nosotros debe ser esto y vamos con eso sin analizar las condiciones de posibilidad reales y concretas que tenemos de hacerlo. Y si no tenemos condiciones, ¿cómo construirles viabilidad? Acá se ignora esa reflexión. Se ignora totalmente. Esto es lo que hay que hacer y vamos con eso. Entonces hay como un dominio de una especie de voluntarismo, que puede ser un voluntarismo doctrinario, puede ser un voluntarismo emocional, pero en definitiva hay un rechazo, una negación, una desconsideración absoluta de cualquier tipo de análisis táctico y estratégico, ¿no? ¿Para qué? Para construir condiciones de posibilidad para que eso sea viable. Acá se ignora el análisis de viabilidad. Creemos que por el solo hecho de que lo deseamos, va a ser posible. No. ¿Cómo lo hacemos posible? Para no chocar contra una pared, ¿no? Por ejemplo, no analizó las restricciones. Quiso saltar la muralla china con la bicicleta y se estroló del otro lado, ¿no? Fue una cosa, pero lo logró, pero se mató. Entonces, no hubo ningún análisis de las condiciones de posibilidad. Hubo un voluntarismo emocional, digamos, muy fuerte, para conseguir lo que quería sin analizar las consecuencias, sin analizar las condiciones de posibilidad, sin analizar pormenorizadamente, estratégicamente, cómo construirles condiciones de posibilidad para alcanzar el objetivo, pero mantenerse con vida, por ejemplo. Y llegamos al punto que es el núcleo central de este momento estratégico, cómo superar las restricciones. Esto es de lo que estamos hablando. Es de desarrollar capacidades respecto de esta actitud, ¿no? De esta actitud, que es la de superar las restricciones, que es emprender una estrategia de construcción de viabilidad. Reconociendo y valorando las restricciones para intentar superarlas con inteligencia, con voluntad, con fuerza, ¿no? Y vamos a ver con otros medios estratégicos que vamos a analizar después. Pero la idea ahora ya se entendió, digamos, qué es posible hoy, qué no es posible hoy, pero es necesario, cómo le construyo viabilidad a eso que es necesario, pero parece que hoy no están dadas todas las condiciones, cómo construyo condiciones de posibilidad para, cómo haciendo lo que hago hoy, además de hacer lo que hago hoy, estoy construyéndole condiciones de posibilidad para que mañana sea posible hacer lo que hoy no es posible. Lo digo de otro modo, miren, tuvimos un expresidente que yo mucho no quiero, para nada, que se llama todavía, ahora está internado, tiene 90 años, se llama Carlos Menem, y Menem siempre repetía una frase de Aristóteles, no es de él porque no se le hubiese ocurrido eso, que decía, la política es el arte de lo posible.
que sería un poco la primera actitud, ¿no? De hacerlo lo que es posible. A mí me gusta pensar que Matus le diría no. La política es el arte de hacer posible mañana lo que hoy aparece como imposible, ¿no? Entonces, hoy hago lo que hago hoy, pero además estoy construyendo condiciones de posibilidad para ir por más, respecto de esa transformación que deseamos llevar a cabo, ¿no? Esta es la idea de esta actitud de superar las restricciones. ¿Y cómo analizar eso? ¿Con qué elementos teóricos, metodológicos podemos analizar esto e incorporar capacidades para lidiar con la incertidumbre y superar las restricciones? De eso es de lo que habla este momento. Pero como se imaginarán, es una arena movediza que es muy difícil de prescribir, o sea, solamente les voy a dar elementos teóricos que trabaja el autor en diferentes libros, que lo que permiten es incorporar algunas pistas o algunas ideas de cómo lidiar con esto, pero no hay una cuestión prescriptiva. De todos los momentos, este es el más difícil de ser prescriptivo. ¿Por qué? Y porque los otros también juegan, y nunca sabemos cómo van a jugar los otros, al menos cabalmente, no siempre está sujeto a sorpresas. Y las circunstancias también juegan. Imagínense el presidente Alberto Fernández, cuando ganó las elecciones, tenía un proyecto de gobierno, etc. Miren, tenía un proyecto de gobierno. Pueden estar de acuerdo, no importa, no voy a hablar de eso, pero tenía un proyecto de gobierno. Decía, estas son las cosas que en mi gobierno queremos hacer. Tenían capacidades de gobierno, o sea, eligió funcionarios, ministros, etcétera, que para él acreditaban las capacidades necesarias para llevar adelante ese proyecto de gobierno que tenían, en las condiciones de gobernabilidad que había en ese momento en la Argentina, ¿no? Miren si se iban a imaginar la pandemia y sus consecuencias económicas, ¿no? Entonces, cambia totalmente el escenario, cambia totalmente las condiciones de posibilidad, lo que era imposible antes, ahora es imposible, etc. Se recalcula todo, se ponen en tensión y todas las capacidades que teníamos para lo de anterior no son las mismas capacidades que necesitamos ahora. Entonces, las condiciones de gobernabilidad no son las mismas, y entonces le aconsejo esta actitud, digamos, de cómo superar las restricciones de carácter económico, las restricciones de carácter sanitario, las restricciones de carácter político, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que le preocupa a Matus, porque sabe que un político o un gestor de una organización social, si quieren no ir tan arriba, digamos, va a tener que lidiar con restricciones, va a tener que lidiar con esta diferencia entre lo que debe ser para nosotros y lo que realmente puede ser. Y lo que no puede ser, ¿cómo lo hacemos posible? ¿Cómo superar las restricciones? ¿Cómo acomodarse a las circunstancias para llevar nuestro proyecto político adelante con las restricciones que tenemos que enfrentar? ¿Cómo superar, hacer lo posible para hacer lo posible? Una cosa es hacer lo posible, y otra cosa es hacer lo posible al proyecto que queremos llevar adelante. De esto estamos hablando. Para hacer lo posible hay que desarrollar capacidades de lidiar con la incertidumbre, de lidiar con las restricciones que se opongan. Para que el debe ser nuestro, de algún modo, oriente, lleve a cabo el puede ser, ¿no? Superando las restricciones. Fácil de decir, difícil de hacer. Entonces la estrategia es esto. Implica una reflexión, un cálculo de lo que es viable, de lo que no es viable y de cómo le construyo viabilidad a aquello que hoy no es viable pero es necesario. ¿Cómo supero esos escollos? Y voy a tener que hacer movimientos tácticos y movimientos estratégicos. Digamos, ¿a qué le llama Matus táctica? Bueno, Matus tiene una formación militar también, si bien es economista y ingeniero de grado, fue ingeniero, después hizo economía, después hizo planificación, pero también tuvo formación militar. Entonces toma y modifica un poco el concepto de táctica de este señor que es un teórico de la guerra, un alemán, von Clausewitz, que dice que la táctica implica el uso de las Fuerzas Armadas en los encuentros, o sea, la táctica es cómo es el mejor modo de ganar una batalla, digamos así.
Y la estrategia para Clausewitz, pensando en la teoría de la guerra, insisto, es el uso de las sucesivas batallas para alcanzar el objetivo de ganar la guerra, ¿no? Entonces, allí hay tal vez en el camino haya alguna batalla que convenga perderla. ¿Para qué? ¿Para tener más soldados para la que sigue? No sé. Pero puede significar que no sea una buena estrategia ganar todas las batallas, porque puede implicar un desgaste enorme que nos deje sin fuerzas para las batallas más trascendentes. Entonces, táctica es este modo de ir alcanzando cambios situacionales progresivos que conduzcan al objetivo estratégico. Eso en términos de los teóricos de la guerra, los clásicos, ¿no? Estamos hablando de un clásico de la literatura de la guerra. Entonces la estrategia es cómo lidiar con la incertidumbre, qué tácticas usar para ir lidiando y surfeando esos escollos y lidiando con esas restricciones, ¿no? Para construir sucesivamente el futuro que queremos. En esta lógica de planificación, tal como lo estoy diciendo, hay un predominio de esta idea de a dónde queremos llegar, que en Matus siempre mantiene cierta importancia y que es una cuestión, esto de la imagen objetivo a la que queremos alcanzar, que Testa se pelea con esa idea totalmente y va a decir cosas muy interesantes, a mi juicio, como por ejemplo, no se trata tanto de definir a dónde queremos llegar, sino que se trata más de desencadenar procesos que conduzcan a aquello, ¿no? Es un cambio de posición que lo dejaremos para otro día, pero que lo quiero dejar dicho, por lo menos, ¿no? Testa se pelea con esa idea de imagen objetivo y dice, la estrategia no es a dónde queremos llegar, no es ese objetivo final que queremos alcanzar. La estrategia es un modo de implementar la política, la estrategia es un modo de desencadenar procesos tendientes a, ¿no? Pone mucho más el énfasis en el aquí y el ahora y menos en el futuro. Pero esa es otra discusión, pero quería también dejarlo dicho, ¿no? Pero en un autor o en el otro, con el énfasis más acá o el énfasis más acá, toda estrategia es situacional y es relativa al actor que la explica, como vimos la vez pasada. Entonces, estrategia en sí refiere a cómo ir solucionando problemas, interacción entre problemas, entre sujetos, entre actores sociales, con los cuales vamos a tener que cooperar o confrontar para ir llevando adelante nuestro proyecto de gobierno, por ejemplo, nuestro proyecto de gestión institucional, nuestro proyecto de transformación institucional, lo que sea que querramos llevar adelante. Entonces, en síntesis, como les decía, para Mario Testa la estrategia es el modo en que implementamos la política. ¿Qué hacemos para llevar adelante la política que queremos llevar? Sabiendo que política, para este autor, implica siempre una estrategia acerca de la distribución del poder. Esto es una recursividad teórica. Como ven, quiero decir con recursividad que en la definición de estrategia de este autor, Testa, está la palabra política, por ejemplo, y en la definición de política está la palabra estrategia, pero lo vamos a dejar para otro día porque no me quiero dispersar y no me quiero salir tanto de Matus, ¿está bien? Que es quien nos ocupa hoy. Matus sigue más fiel que Testa, entonces, a los conceptos más clásicos de la teoría de la guerra, como les decía, y entonces, para él, táctica, como también les dije, es el uso de los recursos escasos que tenemos para ir generando, para ir produciendo un cambio situacional tendiente a viabilizar nuestro proyecto para alcanzar la situación objetivo, ¿no? Por supuesto que la táctica depende de las capacidades de juego, de los recursos que disponemos, etc. Entonces esto es un chiste futbolístico sonso que quedó de esta clase vieja y no lo saqué, pero es una broma, digamos, como que punto. Estrategia es el uso del cambio situacional alcanzado con los movimientos tácticos para ir avanzando en el sentido de tratar de alcanzar la situación objetivo que nos habíamos propuesto, y también analizando los posibles cambios de escenario como vimos la vez pasada, ¿no? O sea, si las condiciones son estas, entonces
vamos a mover así las fichas ya para tratar de llegar allá. Ahora, si las condiciones son peores, al menos tenemos que llegar allá. Ahora, si las condiciones son peores, al menos tenemos que llegar a ser. Y si las condiciones fueran mejores, ¿quién te dice que por ahí podemos aspirar a más, digamos, ¿no? Pero ese modo de definir los escenarios, de definir la táctica, de definir las estrategias, en este juego que es eminentemente relacional, eminentemente intersubjetivo, y cuando digo intersubjetivo me refiero a sujetos colectivos también, ¿no? Actores sociales que están jugando, que están disputando, que están confrontando intereses, valores, ideología, en un campo de tensiones. El modo de jugar el juego también depende de las características, de los estilos que esos jugadores tienen, que esos políticos tienen. Y Matus, lo que les voy a decir ahora muy rápidamente, lo desarrolla en un libro gordo así, que se llama Chimpancé, Maquiavelo y Gandhi, que sintetiza los diferentes estilos de hacer política, eh, o de llevar adelante los proyectos. Y está bueno que ustedes al escuchar estas cosas vayan pensando en actores sociales que conocen, que pueden ser más prototípicos de uno u otro estilo, ¿no? Pero porque el actor elige su estrategia, pero siempre está supeditado a cuál es su propio estilo, que lo puede ir puliendo, que lo puede ir modificando, pero esto juega fuerte, porque hay una cuestión hasta de forma de ser, digamos, y de hacer, ¿no? Y este estilo político define fronteras de lo que está permitido, de lo que está prohibido, a dónde está el límite ético, a dónde está el límite, no sé, político, ideológico, a dónde está, es diferente para cada actor, influye sobre su estilo, influye sobre su modo de jugar. Y por supuesto que los tres estilos que les voy a decir, Chimpancé, Maquiavelo y Gandhi, son prototipos ideales, que no existen puros en la realidad. No existen puros en la realidad, pero son estilos puros en lo teórico que permiten pensar a los sujetos en cada situación, ¿no? Jugó como un chimpancé en esta situación, en torno a este problema, este actor se comportó como un chimpancé. Y no es un juicio moral, es bueno, es malo, no. Es cómo, con qué estilo jugó el juego, con qué estilo tiende a jugar el juego. Todos nosotros tenemos un poco de chimpancé, un poco de Maquiavelo, un poco de Gandhi, ya van a ver. Pero desde el punto de vista puro teórico, Matus elabora el estilo chimpancé a partir de una investigación desarrollada por un holandés primatólogo, o sea, alguien que estudiaba los primates, los monos, los chimpancés, que se llamaba Frans de Waal, un holandés que estudiaba los monos, los chimpancés, y vio que los chimpancés vivían en comunidad y tenían proyecto político, digamos, en broma, ¿no? Pero el proyecto político del chimpancé, que era líder de la manada, no tenía un proyecto social de desarrollo de esa comunidad que eran ellos. El proyecto político, que lo había, era mantenerse como líder de la manada, ¿no? O sea, el proyecto político estaba guiado por la voluntad del líder de seguir siendo el líder. Ese es el estilo chimpancé, un estilo autocentrado, un estilo autocrático, digamos así, donde el fin soy yo. El fin es que yo siga siendo el líder de esta manada, y entonces eso da lugar a disputas, disputas que se pueden resolver de diferente modo. Se pueden disolver dándole un correctivo al que se quiere rebelar, o se pueden resolver también porque otro se imponga y sea aceptado por el colectivo como el nuevo líder. Y lo interesante que vio Frans de Waal, dice Matus, es que el que perdía no estaba echado de la manada y mucho menos condenado a muerte, ¿no? Si aceptaba ser derrocado, no era eliminado de la manada, cosa que, como sabemos, los seres humanos en general, y los hombres en particular, somos ni chimpancés, peores que los chimpancés, ¿no? Pero no quiero caer en juicios morales porque no sirve para pensar la política. Pero sí en términos de responsabilidad, no en términos morales. La responsabilidad del líder era seguir siendo el líder en el estilo chimpancé, ¿no?
El estilo Maquiavelo ustedes saben, Nicolás Maquiavelo escribió ese libro en el que aconseja al príncipe estrategias, métodos, tácticas, estrategias, reflexiones políticas, un libro que no es de ahora, es un libro que la primera publicación anduvo por 1513 y la publicación formal, la primera, creo que era 1532. Pónganle 1532, ya pasaron ¿cuántos años? 400, no sé. Entonces, ese libro, que es un clásico y que se los recomiendo, Maquiavelo allí habla de que el fin justifica los medios, ¿no? Este estilo implica que hay un proyecto social, y el que manda no es el líder, el que manda es el proyecto. Y el estilo es llevar a cabo sí o sí ese proyecto, cueste lo que cueste, haya que aplicar los medios que haya que aplicar para obtener el objetivo de que ese proyecto se consolide y se lleve a cabo. Esta cosa del fin justifica los medios. Ese fin es el proyecto político que queremos llevar a cabo y los medios no importa cuáles son, con tal de que se alcance el objetivo de desarrollar ese proyecto, aún usando la violencia como medio estratégico. Entonces, este es un estilo del que todos los políticos y todas las personas en el juego intersubjetivo y colectivo en el que estamos metidos, siempre hay alguna pizca de esto o mucho de esto maquiavélico. Y no quiero caer en pensarlo moralmente. No, no, no. Siempre hay algo de maquiavélico, digamos. Y el estilo Gandhi es particular, y insisto sobre no moralizar el análisis, porque el estilo Gandhi es un estilo de lograr viabilidad. Lograr viabilidad. Acá el proyecto no se impone por sobre todas las cosas como en el estilo anterior, mucho menos el líder a título personal, como en el modelo chimpancé, sino que acá la cuestión es que no solamente que nosotros querramos llevar a cabo lo que queremos hacer, el proyecto, sino que convenzamos, persuadamos, ¿cómo se dice? Que logremos persuadir, no me salió la palabra, que logremos persuadir a los que no están de acuerdo con nosotros que este proyecto que queremos es lo mejor que les puede pasar, digamos, o sea que aquí a lo que se apuesta a construir legitimidad, a construir consenso que le den soporte y estabilidad a lo que conseguimos. O sea, este estilo es tratar de lograr la persuasión y el consenso con el otro, no solamente para conseguir lo que se quiere conseguir, sino para darle sustentabilidad en el tiempo, porque una cosa es lograr imponer nuestro proyecto, pero que después no se pueda sostener en el tiempo, porque no construimos fuerza, no construimos legitimidad, no construimos consenso que le dé soporte a eso que logramos conseguir. Entonces son tres estilos políticos prototípicos y en los dirigentes y en los políticos y incluso en nosotros mismos ustedes van a encontrar elementos de estos tres estilos combinados en diferentes proporciones, de acuerdo a la situación, de acuerdo a los problemas, de acuerdo a quiénes son los otros que juegan, de acuerdo al momento histórico, al contexto social, económico, político, cultural, etc. Pero entonces, para sintetizar y avanzar, el estilo Gandhi es un estilo basado en la cooperación, en un contexto de confianza, con las estrategias, los medios estratégicos utilizados por el estilo Gandhi o por los actores que tiene estilo Gandhi es la persuasión, la seducción, la transparencia. El objetivo es el acuerdo, los medios son convencer, coordinar, consensuar. Los actores son yo y el otro. Yo y el otro. Podríamos decir, Gandhi no quería que los ingleses se vayan de la India. Quería convencerlos de que no tenían nada que hacer ahí. Cosa que si algún día decidían irse, no vuelvan más. Digamos, una cosa así, ¿no? Entonces la metáfora que usa Matus es el baile, ¿no? Este acuerdo, este consenso armonioso con el otro para lograr que los cambios la transformación se sostenga, se mantenga en el tiempo, ¿no?
El modo o el estilo político maquiavélico es el estilo basado en la oposición, ¿no? O sea, ahí ya hay una puja. Nosotros queremos lograr imponer nuestro objetivo a como dé lugar, y eso va a dar lugar a que haya pugna, a que haya desconfianza entre los actores, que los actores que están en juego allí van a tener que medir fuerzas, ¿no? A veces lo que uno gana el otro lo pierde, o sea, se da una situación de suma cero, lo que puede dar lugar a protestas, contradicciones, ocultamientos, ¿no? El objetivo es la imposición de nuestro proyecto, o sea, hay que oponerse para ganar, ¿no? O sea que este estilo tiende a elaborar un nosotros y un ellos muy poco conciliables, ¿no? Como amigos y oponentes, amigos y enemigos, si ustedes quieren, y donde hay pujas por territorios reales o territorios simbólicos, ¿no? Como el ajedrez, por ejemplo, como metáfora. Y el chimpancé es yo soy el líder, ¿no? Entonces, ahí la medición de fuerzas es violenta, porque el que te quiere desbancar te quiere sacar, y vos querés conservar ese liderazgo como de lugar, entonces hay un juego de imposición de fuerza, de eliminar y doblegar al otro, bien de amigo enemigo, donde la metáfora entonces es más el boxeo, ¿no? Como dice Matus. Son tres estilos diferentes que no se dan puros más que en este cuadro, digamos. En la realidad siempre hay diferentes dosis, como les decía. Hoy no me voy a ocupar de esto, pero aquí me apoyo por un segundo solamente en otro actor que piensa no solamente en términos de la acción estratégica, o sea, cómo llevar a cabo un proyecto político adelante, sino que para llevarlo a cabo, además de estos análisis que trae Matus, este otro actor que es Jürgen Habermas, un filósofo alemán, cientista social alemán, que aún vive, tal vez sea uno de los intelectuales vivos más importantes del mundo en este momento, ya está grande. Habermas habla de que entonces la acción estratégica cae mucho en esta cosa maquiavélica, y él apuesta por lo que llamó la acción comunicativa, ¿no? Que son aquellas interacciones sociales eh, basadas en la utilización del lenguaje y la comunicación orientada al entendimiento, la comunicación orientada a la construcción de consensos para viabilizar y coordinar la acción, ¿no? Sería como un estilo Gandhi, pero muy basado en lo discursivo, y cuando digo discurso digo acontecimientos en forma de lenguaje, acciones en forma de lenguajes, acciones orientadas al entendimiento para lograr transformaciones que se sostengan en el tiempo, ¿no? Algunos autores dicen, bueno, es fácil decidirse por la acción comunicativa, orientada al entendimiento y al consenso, si estás en sociedades más igualitarias. Si estás en sociedades muy desiguales, la acción comunicativa tiende a ser conservadora, porque consensúa para que todo quede más o menos como está. Ahora, si vos querés meterte con la distribución de la riqueza de un modo mucho más igualitario, estamos condenados al conflicto y estamos condenados a ser un poco maquiavelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es una cuestión que elijo esto porque es moralmente más aceptable, depende del contexto, depende de las circunstancias, depende de los problemas, depende del momento histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en definitiva ven que analizar estratégicamente depende mucho de cómo se comportan los sujetos, los actores sociales, ¿no? Los actores sociales que están en juego, en ese campo de juego de tensiones, de luchas. ¿Qué es un actor social? Van a encontrar muchas definiciones. Yo acá voy a dar solo la de Matus, pero vamos a volver sobre esto y ya vimos cosas en encuentros anteriores. ¿Qué es un actor social? Es alguien que tiene un proyecto, ¿no? Quiere hacer algo, controla algún tipo de recurso relevante para el juego que se está jugando y para viabilizar ese proyecto que quiere llevar a cabo, participa en algún juego social, de algún modo,
o porque controla algunos recursos, porque desea hacer algo en ese campo, tiene alguna organización, algún nivel de organización con otros, ¿no? Con mayor o menor grado de estabilidad que le permiten actuar, que le permiten llevar a cabo acciones en ese campo tendientes a lograr alguna cosa, pero en general, conviene recordarlo siempre, no jugamos solos, ¿no? Entonces, no somos un actor social que planifica y ejecuta sobre un objeto, sino vamos a estar en un campo de juego donde hay otros actores con otros intereses, etc. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que estamos reflexionando? Es cómo analizar la viabilidad de las operaciones. Para lo cual, analizar a los actores, comprender cómo juegan los actores es necesario, pero no suficiente. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en las operaciones también. ¿Qué son las operaciones? Las acciones programadas para atacar las causas de los problemas. Siempre que queremos hacer algo para transformar la realidad, siempre va a haber algún tipo de recurso escaso y que nos va a obligar a ser estratégicos, porque si todos los recursos sobraran, no tendríamos que ser estratégicos, no sería necesario, pero cuando los recursos escasean, nos vemos obligados a ser estratégicos y a reflexionar lo que debe ser y cómo lo hacemos posible en una condición donde los recursos no son infinitos. Entonces, conviene que desarrollemos esta pregunta tomando aquella multiplicidad de recursos que vimos que constituían las operaciones. ¿Se acuerdan? Una operación establece una relación, recursos, productos, resultados, ¿no? Uso esto para hacer esto, para lograr esto. Y estos recursos que uso podían ser de diferente naturaleza, no solo dinero, podían ser recursos políticos, recursos económicos, recursos financieros, recursos cognitivos, recursos organizativos, recursos culturales, etc. Entonces, recordar eso es un buen modo de preguntarse y de analizar las diferentes condiciones de inviabilidad. ¿Qué es lo que va a volver inviable o viable esta operación? Entonces la pregunta que Matus dice es, ¿son políticamente viables las operaciones, los proyectos que queremos hacer? ¿Esos proyectos son económicos, son políticos, son organizativos? Entonces, ¿son políticamente viables nuestras operaciones económicas? ¿Son económicamente viables nuestras operaciones de carácter político? ¿Son cognitivamente viables nuestras operaciones de carácter organizativo? ¿Son organizativamente viables nuestras operaciones de carácter político? Etcétera. Todos los cruces que ustedes quieran, porque, como se imaginarán, hay operaciones de carácter político que son económicamente inviables, u operaciones de carácter económico que son políticamente inviables, y todas las combinaciones que ustedes quieran. ¿Está? Entonces, son elementos teóricos que ayudan a pensar las condiciones de posibilidad para, o las condiciones de inviabilidad para, sobre las que tendremos que trabajar. Entonces, en síntesis, viabilidad, que es la palabra clave hasta ahora, es hacer posible algo. Pero hacerlo posible en un juego donde hay otros que juegan, donde hay recursos escasos, donde hay limitaciones o inviabilidades de diferente tipo, y entonces debemos preguntarnos, ¿qué operaciones de las que tenemos programadas son viables hoy? ¿Cuáles son necesarias pero no son viables? ¿Cómo les construimos viabilidad? De eso estamos hablando, de análisis de viabilidad. ¿Cuáles son las operaciones que son viables hoy? Las que están todos de acuerdo que hay que hacerlas, las que tenemos los recursos necesarios para hacerlo, donde no se observan impedimentos para hacerlo, ni actores que estén opuestos, ¿no? Ahora, ese consenso de los otros puede ser un consenso real o puede ser un consenso por compromiso, lo cual no es lo mismo. O puede ser un consenso porque son indiferentes, pero a la hora de ponerse a jugar el juego van a jugar con menos ganas que los que están realmente convencidos. Entonces, ¿cómo construimos que los indiferentes, por ejemplo, se vuelvan afines y se pongan la camiseta con lo que queremos hacer para darle más viabilidad, más potencia a esa intervención? Y aquí hay todo un juego entonces de cómo analizar a los actores respecto de las operaciones. ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto.
¿Cuáles son las operaciones que están todos de acuerdo? ¿Cuáles son las operaciones que los otros están de acuerdo por compromiso? ¿Cuáles son las operaciones que son conflictivas, no están todos de acuerdo con nosotros? Vamos a tener que construirles viabilidad. ¿Y cómo van a jugar los otros en contra? ¿Y qué tan fuerte van a jugar en contra? ¿Qué tanta motivación en contra tienen? Lo que queremos, de lo que se está hablando, la operación de que se está hablando, ¿es de alto interés para ellos? ¿Apoyan? ¿Rechazan? ¿Son indiferentes? ¿Tienen alto valor para ellos? ¿Tienen poco valor? Esto nos permite aproximarnos a con qué motivación van a jugar. ¿Van a jugar en contra o a favor? ¿Van a jugar con muchas ganas, con mucha motivación, en contra o a favor? ¿Los que se nos van a oponer, se nos van a oponer con los tapones de punta o va a ser una oposición medio blandengue nada más, fácil de revertir? Esto lo que pretende es empezar a unir entonces en la reflexión cómo pensamos que van a jugar los actores involucrados en relación a nosotros y en relación a las operaciones que queremos viabilizar. Entonces Matus da elementos teóricos en los que no voy a detenerme de cómo queremos hacer esta operación. Muy bien, ¿cómo vamos a jugar nosotros? Con un alto grado de motivación, o sea, porque es para nosotros de gran interés y de gran valor la operación. ¿Qué fuerza vamos a aplicar? ¿Vamos a jugar fuerte? ¿Vamos a respaldar con mucha fuerza lo que queremos viabilizar o con poca fuerza? ¿Cómo van a jugar los otros? ¿Qué motivación tienen? Las operaciones que estamos queriendo viabilizar para los otros son de alto interés, son indiferentes, tienen alto valor, tienen bajo valor, van a jugar fuerte, van a aplicar mucha fuerza o no, están en contra pero no van a jugar fuerte, llegado el caso. Entonces, esta reflexión de cómo juegan los otros es en el papel, en la realidad después puede ser muy diferente, pero es intentar predecir y prever lo que se pueda para analizar las condiciones de posibilidad de viabilizar las operaciones, ¿no? Esto es lo que está todo el tiempo dando vueltas. ¿Qué nivel de presión son capaces de ejercer los actores para viabilizar eso, nosotros y los otros? Para estar a favor, para oponerse, y hay de estos elementos teóricos en los que no quiero abundar más porque ya estoy atrasado. Entonces, la estrategia, para viabilizar algo vamos a necesitar cooperación, vamos a tener oposición, puede haber conflicto, puede haber una oposición con mucha fuerza, puede haber una oposición débil. Entonces esta reflexión nos permite pensar en cómo se va a dar el juego de poder. Testa decían que la política es una estrategia acerca de la distribución del poder, y el poder aquí entonces aparece como una potencialidad, como una posibilidad de acumular fuerza, ¿no? Y emana de que estamos jugando un juego con reglas que no son iguales para todo el mundo y que podemos jugar más fuerte, podemos jugar más débil, y eso depende mucho de los estilos políticos, de la personalidad de los actores, de la situación, de las características de los oponentes, de las circunstancias del contexto, y de este juego súper complejo de actores, presiones, intereses, fuerza, motivaciones, deseos, ideología, intereses, es de esta compleja amalgama de cuestiones que se va a viabilizar o a inviabilizar lo que querramos hacer, y por ende, por eso este grado de nebulosidad, este grado de incertidumbre alto, ¿no? Esto no se puede predecir con absoluta precisión. Se pueden prever algunas cosas y es bueno que lo hagamos para analizar las consecuencias, para tratar de superar las restricciones, ¿no? Avancemos. Entonces, el análisis estratégico implica analizar, entonces, de las operaciones que queremos hacer, de esas cosas que programamos hacer para atacar las causas de los problemas, cuáles son viables hoy, cuáles me conviene hacerlas hoy, cuáles me conviene guardármelas porque sé que son viables y nos van a dar amplia legitimidad, y a lo mejor conviene hacerlo más adelante para construirnos legitimidad más adelante. Ese es el juego estratégico político. En definitiva, las dimensiones en las que nos estamos enfocando son los actores y sus capacidades de juego, las operaciones, qué es lo que queremos hacer en relación a lo que quieren hacer los otros,
¿Qué medios estratégicos usamos para construir viabilidad pensando que estamos en un juego intersubjetivo entre actores sociales? ¿Y cómo jugamos con esta dimensión estratégica por definición que es el tiempo? ¿Nos conviene todo lo que es viable hacerlo hoy? ¿Nos conviene guardarnos una operación comodín, que sabemos que tenemos alta chance de éxito, pero no conviene jugarla ahora para que el efecto positivo de eso nos dé cierto espalda política más adelante? Esa es la estrategia, ese es el juego. Entonces, estamos hablando de estos 4 elementos constitutivos de la reflexión estratégica: los actores y sus capacidades de juego, las operaciones, qué es lo que queremos hacer, cuáles son viables hoy, a cuáles le tenemos que construir viabilidad, con qué actores vamos a tener que lidiar, cómo podemos lidiar con ellos para construirle viabilidad a las operaciones, qué medios estratégicos puedo aplicar, el consenso, la guerra, la coacción, la negociación, ya vamos a ver, y cómo jugamos en el tiempo con esto. ¿Nos conviene jugar todas las fichas hoy? ¿Nos conviene guardarnos el ancho de espada para la última mano? ¿Cómo jugamos las cartas que tenemos? ¿Cómo jugamos con los recursos que tenemos y con los que no tenemos para ser estratégicos? Parte de la estrategia implica cómo le construyo entonces viabilidad a las operaciones. Las operaciones de las que hablé la clase pasada y de las que hablé hasta ahora son estas que Matus llama OP, operaciones P, OP, que son este conjunto de acciones que implican, repito, una articulación de recursos para hacer algo, para lograr algo, ¿no? Eso es una operación. Se diseñan entonces a partir de la identificación de los nudos críticos de los problemas. Su eficacia está directamente relacionada con los resultados perseguidos. O sea, yo programo hacer esto porque sé que estoy atacando una causa crítica del problema y entonces eso, si es eficaz, si esa acción es eficaz, vamos a revertir el resultado adverso del juego que el problema implica. Se pueden diseñar, programar, planificar como una parte formal del plan. Esto es lo que queremos hacer. Este es nuestro plan de gobierno, este es nuestro plan de acción. Estas son las cosas que proponemos hacer. Pueden ser inviables en determinado momento, pero el análisis estratégico implica cómo analizo las condiciones de posibilidad para construirle viabilidad a estas operaciones, porque son estas las que tienen eficacia direccional. Son estas operaciones las que nos van a hacer ir para el lado que queremos ir. Pero a veces, para construirle viabilidad a las operaciones estas, OP, que tienen eficacia direccional, necesito pensar y poner en marcha operaciones que Matus llama K, operaciones K, que son operaciones que no tienen eficacia direccional, o sea, que no atacan al problema directamente, pero sí son acciones, operaciones que construyen condiciones de posibilidad, mejores condiciones de posibilidad para hacer las OP. Son operaciones, las K, que viabilizan las OP. Su función entonces es facilitar la producción de las operaciones que queremos hacer, de las OP, pero no afectan ellas directamente el marcador del juego. ¿Se entiende? Viabilizan, por ejemplo, voy a decir una guasada, pero si yo tengo una apendicitis, la operación OP es la cirugía, porque apendicitis diagnosticada, apendicitis que tiene que ser operada, ¿no? Entonces, la OK sería la anestesia, ¿no? La anestesia. Si yo tengo un dolor en la fosa ilíaca derecha por una apendicitis, si me hacen anestesia no voy a tener más dolor, pero voy a seguir teniendo apendicitis, voy a tener peritonitis después. Entonces, la OCA no modifica el problema, no tiene eficacia direccional en el proyecto político, en lo que queremos resolver, pero sí tiene un poder de viabilizar la OP, porque te la regalo una cirugía de apéndice sin anestesia. Dicho en términos brutales, que la operación P se anteponga a todo sin ningún análisis estratégico, o sea, operación de apendicitis sin anestesia, sería un barbarismo técnico.
Que las OK asuman el rol protagónico sería un barbarismo político. ¿Está bien? ¿Qué es un barbarismo político? Es cuando la política empieza a ocuparse de los problemas generados por la propia política, olvidándose de los problemas de la gente, de los problemas que son los que dan la razón de ser y existir a la política. Entonces, OK, por la OK misma, sería un barbarismo político en términos de Matus. Entonces, las OK son como la cobertura que tiene gusto a frutilla de un antiarrítmico, qué sé yo. Entonces, la OP es el antiarrítmico, pero el antiarrítmico solo es intragable, entonces le pongo una cubierta de frutilla, digo cualquier cosa, la puedo tragar, pero lo que estoy buscando es tratarme la arritmia, y la arritmia me la trata la OP, pero la OP viene viabilizada por una operación K que genera mejores condiciones de posibilidad para alcanzar el objetivo, ¿no? Porque si no, la escupí, no la puede tragar, y entonces la arritmia no se trata, por decirlo en términos brutales, con un ejemplo sonso y farmacológico. Pero hay que pensar, cuando queremos viabilizar un proyecto, hay que pensar en cómo jugamos las operaciones OP, cuándo las de consenso, a las conflictivas, cómo le construimos condiciones de posibilidad, cómo jugamos con las operaciones K, con las operaciones constructoras de viabilidad. Y esto tiene mucho que ver con el tiempo. O sea, yo puedo hacer un plan muy lindo, pero si los resultados de ese plan de acción se van a ver después, 3 años después de que terminó mi acción de gobierno, llegué tarde. Entonces, pero los tiempos técnicos son diferentes a los tiempos políticos. Entonces, ¿cómo juego estas cartas? Pensando siempre en esta variable estratégica que es el tiempo, ¿no? Entonces voy a tener que viabilizar acciones, OP y OK, en relación a otros, a otros que juegan y no necesariamente juegan para donde jugamos nosotros, y en relación al tiempo. Entonces voy a tener que aplicar medios estratégicos, medios que me permitan viabilizar las acciones en relación con los otros, ¿no? Y esta es una compleja mistura, como dicen los brasileños, una compleja mezcla, donde no hay que decidirlo en términos morales, hay que decidirlo en términos de lo que se puede en cada lugar, en cada momento y en cada situación. Por eso, situacional. ¿Cuáles son estos medios estratégicos? La imposición puede ser uno. ¿Qué es la imposición? El uso de la autoridad y la jerarquía. Chao, te doy una orden. Bueno, puede ser muy útil este medio estratégico en la guerra y en el ejército, porque hay un principio de autoridad muy fuerte. En una organización social como un hospital, si ustedes llegan a ser directores de hospital y quieren manejar el hospital apelando a este único medio estratégico, la imposición y la orden, les tengo malas noticias. Las posibilidades de que les den bola son muy bajas, las posibilidades de que este medio estratégico sea dominante son muy bajas en una organización de mucho poder compartido, de mucho poder en la base de la organización, la base mayoritaria de los trabajadores, tienen alta posibilidad de no darle bola, digamos, a diferencia de otras organizaciones más verticales como por ejemplo el ejército. Pero la imposición en determinadas circunstancias puede imponerse, valga la redundancia. Otro medio más afín con las organizaciones hospitalarias es la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Es la capacidad de seducción de un líder, seducción en el sentido de convencer, de persuadir, ¿no? Implica obtener apoyo y adhesión del otro al proyecto propio sin ceder nada de inmediato, digamos, ¿no? Es esta cosa de convencer al otro, persuadirlo de que tenemos razón, de que conviene seguirnos, de que lo que estamos proponiendo es provechoso para nosotros, para ellos y para todos, es esta cosa, ¿no? La persuasión. Otro medio estratégico. La negociación. ¿Qué es la negociación? Implica reconciliar intereses con la otra parte, ¿no? En la disposición de ceder algo si el otro también cede, ¿no? Entonces, el ideal, por supuesto, es encontrar una negociación de un acuerdo bueno para todos. A veces no es posible, a veces sí, ¿no? A veces
se vuelve imposible algo que sería posible. Voy a dar un ejemplo para ser claro. Supongamos que hay dos hermanos peleándose por una naranja. Entonces, no, dámela, es mía, 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 mía. Bueno, hasta que uno se la saca al otro. Eso es una negociación suma cero, porque uno se agarra la naranja, más uno, y el otro se queda sin naranja, menos uno. Más uno, menos uno es igual a cero. Por eso negociación suma cero. Ahora, porque cada uno peleaba por ese interés que era tener la naranja. Ahora, ¿el interés era la naranja? ¿O el interés? ¿Para qué querías vos la naranja? Y yo la quería porque quiero hacer una torta, necesito la cáscara. ¿Y vos para qué la querías? Y yo la quería porque me quería comer la pulpa de la naranja. Ah, bueno, entonces resulta que si priorizamos el interés y no la posición de la naranja es mía, la naranja es mía, el interés verdadero que los motivaba a querer la naranja, tal vez con una naranja satisfacíamos la necesidad de los dos, ¿no? Reconciliábamos intereses, donde ninguno de los dos perdía todo. Esta es una idea de lo que significaría negociación como medio estratégico. Como medio estratégico. La cooperación, por supuesto, todos saben lo que es la cooperación. Hay aspectos de la cuestión que están en discusión que son inaceptables para ambos actores. Hay cosas que son aceptables para uno pero no para el otro, y hay algunas cuestiones que conviene ver para acercar posiciones y para pensar en la negociación y en instancias de cooperación de qué cosas son aceptables para los dos, ¿no? Todo actor tiene un espacio de aceptabilidad que puede ser un poco más o menos maleable, y conviene acercar posiciones y tratar de ver en qué aspectos de lo que está en discusión podemos asumir un rol cooperativo porque nos beneficia a ambos, etc. Otro medio estratégico es la recompensa, ¿no? Cuando no hay intereses irreconciliables, un actor puede lograr la cooperación de otro mediante el uso de la recompensa, ¿no? Ya todos saben lo que es la recompensa. Bueno, mira, por favor, cubrime la guardia de hoy y yo te cubro la del feriado del jueves que viene. No sé. Entonces, te recompenso. Cuando no vengas a trabajar, cubrime la guardia y no vengas a trabajar no sé cuál día. Ok. Te recompenso por eso para conseguir lo que quiero, ¿no? La mediación es cuando es un medio estratégico que en realidad lo que hace es cuando la negociación no parece posible, la cooperación no parece posible, algún mediador o alguna instancia que arrime posiciones, que vuelva de algún modo conciliable lo irreconciliable, ¿no? Otro medio estratégico de resolver disputas es el juicio en tribunales, ¿no? Exige que el conflicto de intereses esté sometido a reglas jurídicas porque ya las posibilidades de acordar posiciones entre los actores no funcionó, entonces te hago un juicio. Y bueno, lo ganan ellos, lo ganamos nosotros, y la ley dice, ganó A, perdió B, y entonces se resolvió, te guste o no te guste, se resolvió mediante este medio estratégico porque no hubo otros medios previos que pudieran lograr un consenso, una resolución más satisfactoria. Y se llega a esto. La coacción es otro medio estratégico, es amenazar al otro con hacerle pagar un costo significativo, esto es la coacción, amenazar al otro con hacerle pagar un costo significativo si no adopta la conducta impuesta por la parte amenazante, digamos, ¿no? La coacción es un método más duro de lograr lo que queremos lograr. La confrontación ya no es una especie de amenaza, sino que es una disputa de fuerza, una medición de fuerzas en forma directa, digamos. La disuasión, cuidado con el perro, o sea, la fuerza puede hablar por sí misma, entonces opera bajo dos condiciones. Exhibo la fuerza propia y demuestro la voluntad y la capacidad de usarla si el otro no se cuadra, no se subordina lo que lo quiero disuadir de que no se hagan locos porque tengo esta fuerza y tengo esta capacidad de usarla, ¿no? La guerra. La guerra es otro medio estratégico que en determinadas circunstancias dirime un conflicto, porque las otras instancias, los otros medios estratégicos para alcanzar algún acuerdo, alguna cuestión de viabilizar la cuestión, no funcionó, ¿no? Y toda esta disputa de cuestiones en el marco de este horizonte temporal, ¿no? Del tiempo, de cuánto tiempo tenemos. Este es el recurso escaso por fundamental.
porque el tiempo impone restricciones, pero también puede ofrecer posibilidades. ¿Cómo le construyo condiciones de posibilidad a las operaciones en relación al tiempo? ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? ¿Qué priorizamos? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué dejamos para mañana? ¿Qué tendríamos que haber hecho ayer? El tiempo, ¿no? Pensando que estamos en un juego, el juego social, que no se parece al fútbol o a otros juegos. El fútbol, al minuto 90, se termina el partido y se sabe quién ganó, quién perdió o si empataron. En el juego social, que es un juego de horizonte continuo, dice Matus que el horizonte continuo cambia todos los criterios de eficacia. O sea, ¿por qué? Porque este juego sigue, este juego no termina en el minuto 90, y los actores siguen, y los heridos de las confrontaciones pueden comportarse como zombies, y hay muchos zombies en las gestiones hospitalarias, por ejemplo, y entonces es un aspecto que también conviene tenerlo en cuenta. El horizonte de tiempo continuo, el juego continúa. Los que hoy son presos o van presos, mañana te meten preso, y ese tipo de cuestiones que estamos viendo por televisión permanentemente, sin hacer juicio de valor. Digo, el horizonte de tiempo continuo cambia todos los criterios de eficacia. El tiempo como recurso fundamental. Entonces, vimos los elementos constitutivos del momento estratégico para pensar la creación de viabilidad de las operaciones que consideramos necesarias. Y para eso analizamos las cuestiones vinculadas a los actores y sus capacidades de juego, sus motivaciones, su capacidad de juego, su capacidad de presión, de ejercer fuerza, etc. Las operaciones que queremos llevar a cabo, las OP, las operaciones K tendientes a crearles condiciones de viabilidad, mejores condiciones de viabilidad a las OP, y las demandas de operaciones a otros actores, ¿no? Para que hagan cosas que nos sirvan a nuestro proyecto, el uso de medios estratégicos para lidiar con los actores, imposición, persuasión, negociación, coacción, disuasión, confrontación, guerra, etc. El tiempo y las trayectorias posibles, cómo jugar las operaciones hoy, nos conviene hacerlo hoy, nos conviene dejarlo para mañana, etc. ¿No? Pero siempre teniendo en cuenta, para terminar, que el tiempo es el punto de reunión, el tiempo es el que sintetiza todas las otras tres dimensiones, ¿no? y que suele ser escaso en la gestión, entonces hay que usarlo bien. Y hay que pensarlo bien y reflexionarlo bien porque es un recurso crítico y es un recurso estratégico. Entonces, la construcción de viabilidad es el aspecto dinámico y más complejo de la estrategia. Como lo vimos, en el análisis estratégico pesan el contexto del juego, favorable, desfavorable, y el juego mismo de los actores. Piensen en la pandemia actual y el gobierno recién asumido, por ejemplo. Es necesario explorar al máximo las posibilidades de cooperación para minimizar el conflicto, porque, por los zombies de la gestión, una operación OK es siempre prescindible, pero alguna operación OK es siempre necesaria. El problema clave de toda estrategia es su trayectoria, y el problema clave de toda trayectoria es su segmento crítico, cuando es acá este cuello de botella que tenemos que pasar, ¿no? Eso se da mucho en el juego político. Entonces, estas son las cuestiones que quise darles en este momento, sintetizando o escogiendo de diferentes libros del autor las cosas que vieron, ¿no? Yo sé que les estoy diciendo cosas que probablemente no estaban en la bibliografía, pero mi interés es que entre un poco de lectura y un poco de escucha de estos videos, ustedes puedan aproximarse a los planteos teóricos del actor. La idea también es que ustedes tomen estas cosas y piensen su propia acción, su propio proyecto, sus propias operaciones, cómo viabilizarlas, cómo juegan los otros, que usen estos elementos para pensar su propia práctica. No para cuando sean presidentes de la República, sino para ahora, para pensar lo que están haciendo ahora. Yo creo que son elementos teóricos valiosos. En el próximo encuentro, en el próximo video, vamos a trabajar más el momento táctico operacional, que es el momento del hacer concretamente estas operaciones que programamos, ¿no? Y qué reflexiones podemos hacer para que eso sea más exitoso, por decirlo de algún modo. Bueno, la cortamos por acá, les agradezco mucho, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.